¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Hoy, 26 de mayo del año 2021, vamos a desarrollar el tema de término excluido y series verbales. Te hago la siguiente acotación, ¿no es cierto? La semana pasada que te tomé los exámenes, solamente te tomé de dos temas, ¿no? Quedó pendiente relaciones semánticas. Esto que implica que en esta unidad número 3, que debes separar tu carátula, por favor, y debes colocar unidad 3, segundo bimestre, el tema de relaciones semánticas. Y este tema viene, por si acaso, no te vayas a confundir. ¿Correcto? Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Para poder trabajar el día de hoy lo que es, ¿no es cierto?, términos excluidos, series verbales, hay que entender qué es o en qué consiste, qué es el campo semántico, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener un conocimiento pleno de lo que es el campo semántico, pero hay que analizar punto por punto. ¿Por qué es importante el campo semántico para estos dos ejercicios? Porque en un caso tenemos que hallar la palabra que se excluye del grupo y en otro caso debemos colocar o debemos fundamentar aquella palabra que completa la relación o la serie, ¿no es cierto? Entonces, por eso va a ser muy importante analizar lo que es el campo semántico, ¿no? La semana pasada o hace una semana veíamos relaciones semánticas y hablábamos pues que las relaciones semánticas se fundamentaban en el significado y en el significante, recordando que el significado es la imagen mental, el concepto o la idea que tengo sobre algo, y el significante es la palabra que representa esa imagen ideal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esas relaciones entre significado y significante, establecíamos lo que era la relación, establecíamos lo que eran las relaciones semánticas. Entonces, cuando hablamos de campo semántico, hablamos de aquel conjunto de palabras que comparte un sema común. Eso quiere decir que tiene una cualidad o que tienen una característica común. ¿Qué es el campo semántico, ¿no? Como un elemento fundamental. ¿Qué es el campo semántico? El campo semántico, muchachos, es ese espacio de significación en donde un conjunto o grupo de palabras comparte un sema común o una cualidad común. Por ejemplo, ¿cuál es el campo semántico de mesa, de silla, por ejemplo, de sofá, por ejemplo, de buró, por ejemplo, de, de alacena? Bueno, son muebles, perfecto. El campo semántico es los muebles. Fútbol, vóley, básquet, ¿no? Que son deportes, campo semántico, deportes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos del campo semántico, lo que hacemos es agrupar palabras por una cualidad o por una condición común. Eso es lo que importa cuando desarrollamos los ejercicios de término excluido y de series verbales. Para hablar de una serie es importante hablar de una relación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de serie, hablamos de un elemento, ¿no es cierto?, de una relación, ¿no es cierto?, de una relación constante, tal vez entre palabras, ¿no? Esa relación que se da entre palabras se puede establecer de dos maneras. Esa relación se puede establecer sabiendo el significado de las palabras, ¿no es cierto?, o de alguna u otra manera no determinando ese significado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la relación puede ser lógica por conocimientos o por cultura general y semántica donde sí es necesario saber el significado de las mismas. Pero ¿qué es una serie verbal, ¿no es cierto?, donde involucra el término relación? Una serie verbal, chicos, es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que guardan una relación entre sí, que están dentro del mismo campo semántico. Para eso, para desarrollar este tipo de ejercicios, hay que tener en condición dos cosas. Lo primero es saber cuál es el campo semántico. Y punto número 2, hallar la característica específica que hace que esa palabra complemente esa serie. Y no solamente eso, muchachos, también podemos determinar, ¿no es cierto?, a partir de
el planteamiento de las palabritas, si una serie puede ser simple o puede ser compuesta. Si una serie, por ejemplo, es alterna, o si una serie de alguna u otra manera es cruzada, o si una serie, por ejemplo, es lineal, ¿no es cierto? Entonces, podemos determinar eso, pero de acuerdo primero al desarrollo de, digamos, estos ejemplos. Si sabemos que una serie verbal es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí, porque están dentro de un campo semántico, ¿qué es lo que me determina en todo caso que una palabra, ¿no es cierto?, complete la serie, hallando el campo semántico? Por ejemplo, tenemos Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. Pongo a pensar, ¿no es cierto?, y manifiesto lo siguiente. Si yo tengo cultura general, diría que Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo son ¿qué cosa? Son, chicos, por si acaso, manifestaciones artísticas, ¿correcto? Y además, otra condición adicional es que una manifestación surge en oposición a otra manifestación. Por ejemplo, el neoclasicismo surge en oposición al barroco. El barroco surge en oposición al renacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos colocar aquí una palabra que se oponga al neoclasicismo. Un movimiento o una manifestación literaria que se oponga al neoclasicismo. Tenemos romanticismo, literatura, artística, ciencia, movimientos. De hecho, todos son movimientos literarios o manifestaciones artísticas. Tal vez un término o una palabra más idónea sería movimientos literarios, ¿correcto? Pero estoy buscando el nombre del movimiento literario que se opone al neoclasicismo, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta sería romanticismo. Considerando, profesor, considerando que el romanticismo es aquella corriente literaria donde se privilegia los sentimientos sobre la razón y se opone a la literatura, ¿no es cierto?, pedagógica, ¿no?, donde obviaba los sentimientos y más bien miraba la realidad desde un aspecto objetivo, directo, ¿no es cierto? Entonces allí la respuesta sería romanticismo. ¿Por qué? Primero hallé el campo semántico, luego especifiqué, ¿no es cierto?, y finalmente coloqué la respuesta que completaba esa serie. Lo importante es hallar la relación, o sea, hallar el campo semántico, ¿correcto? Es importante porque a partir del campo semántico puedo hacer un trabajo de selección entre qué palabras son las más importantes o completarían esa serie y qué otras palabras dejaría de lado. ¿Por qué no podría ser literatura y tampoco ciencia? Porque son términos muy generales, muy genéricos. ¿Por qué no puede ser profesor artística? Porque Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo son sustantivos y artística es un adjetivo, ¿no es cierto?, también por la clase de palabra. Entonces eso, muchachos, ¿correcto? Si una serie de palabras, si una serie verbal es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí a través del campo semántico, se pueden clasificar en series simples y en series compuestas, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Pero es importante recordar que se le llama simple porque las palabras están separadas simplemente por comas, ¿no? Están separadas simplemente por comas. ¿Eso qué quiere decir? Que si las palabras están separadas por comas, quiere decir que la relación es inmediata. El primer término se relaciona con el segundo, y el segundo con el tercero, y el tercero con el primero, y el segundo con el tercero. Y así, entre ambas hay una relación equidistante. Eso es muy importante. Hay que analizar acá y decir, Ucayali, Marañón y Rima, ¿qué relación tienen? Profesor, son ríos, correcto. Por lo tanto, el campo semántico son ríos. Pero hay que ser más específicos, son ríos peruanos. Estamos hablando de ríos peruanos. ¿Y cuál es su característica específica? Ucayali, Marañón, Rima. Profe, que Ucayali y Marañón son ríos, por ejemplo, de la sierra y de la selva. Perfecto.
Rima es un río de Lima, ¿no es cierto? De Lima metropolitana, Rima. Entonces, características específicas, aparte de ser ríos peruanos, estamos hablando de condiciones, ¿no es cierto?, de ríos de las tres vertientes, ¿no es cierto?, o mejor dicho, de los tres ecosistemas importantes del Perú, ¿no? Ríos de la costa, ríos de la sierra, de las tres regiones, y ríos de la selva. Entonces, si acá tenemos río de la selva, río de la sierra y río de la costa, hay que colocar de alguna u otra manera otro río de ¿qué cosa? Otro río de la ¿qué? Otro río de la costa, ¿no es cierto? Ríos no puede ser porque es genérico. Chillón puede ser porque Chillón es un río de Lima, ¿no? Titicaca no es un río, Titicaca es un lago. No. Nilo es un río, sí, pero Nilo es un río de Egipto, entonces no. Puerto tampoco. Respuesta correcta entonces, ¿no es cierto? Chillón. Ahí está la respuesta correcta. Y entonces, de esa manera es como se explica esas primeras series verbales simples, ¿no? Ahora a continuación vamos a ver las series verbales compuestas.